como anunciamos en nuestra introducción de nuestro espacio, hoy tenemos el altísimo honor de compartir con un hombre que al mencionar su nombre, de una vez y de manera automática nos lleva a lo que es el ejercicio profesional, a la representación digna de los abogados en República Dominicana y también de un quehacer que no es frecuente, es la producción jurídica, la producción literaria jurídica, y eso pues a nosotros nos llena de una inmensa satisfacción recibir a Trajano Vidal Potentini. Seas tú bienvenido a este tribunal que ya contigo pues realmente se convierte en un verdadero tribunal de la tarde. Bueno, saludar a esa gran audiencia, ¿verdad?, que da seguimiento a esta tradición ya de la televisión dominicana y nada, siempre presto a compartir y ver todos estos temas que son de preocupación para el país. Trajano, hablemos de por qué y para qué haber estudiado Derecho. Para mí el Derecho es no solamente una de las profesiones más nobles, sino de mayor trascendencia, de mayor importancia en cualquier país. Fíjate que se asimilaba el profesional del derecho, una especie de filósofo de la antigua Grecia, quien conjugaba pues una cantidad de conocimiento porque se trata de un profesional que conjuga, que está en ese entorno de la interactividad social, los temas que son parte de ese día a día, y más aún, y es lo que hemos enarbolado en mi condición de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el interés de rescatar, de remembrar el orgullo de ser abogado, de lo que significa, de lo que representa un profesional del derecho a la hora de ser ese auxiliar por excelencia de todo el quehacer judicial y jurisdiccional en la República Dominicana. ¿Qué pudiera explicarse? Y lo digo, y recuerdo una vez en una conversación que alguien decía que iba a alquilar un inmueble y había presentado uno de las personas que aspiraba, que presentó una solicitud, era abogado. Y la persona, el dueño del inmueble dice de una manera resuelta, no le alquilo a abogados. ¿Qué pudiera explicar, y tomo ese caso como punta de lanza, que la profesión que tiene tanta nobleza, tanto impacto, está entre los gremios más desacreditados y que en momentos menos reconocimiento tiene a nivel poblacional? Mira, yo recuerdo, yo tengo ya 36 años de haberme recibido de abogado, y recuerdo en aquel entonces, y por eso ciertamente se ha ido avanzando, cuando se interrogaba con un palo en la mano todavía. Ay, padre. Militares, ¿verdad? Y sobre todo la policía, que es que ha llevado pues siempre el tema de la persecución penal. Pero recuerdo que en los destacamentos decía no se aceptan abogados. Son de los temas que hemos ido superando. Y de igual forma también las coletillas en los contratos de alquileres, donde decían que no se aceptaban ni sacerdotes, ni militares, ni abogados. Eso me llevó, y es una anécdota muy, muy interesante. Yo empiezo a dar clases en el 1990, febrero, en una universidad, donde con derecho comercial fue con lo que arranqué. Y recuerdo que tenía la necesidad ya, apenas un muchacho, de salir de mi casa, ya en mi condición de profesor universitario, e irme a un apartamentito, aunque sea estudio, y empiezo a buscar, pero me encontré con el problema de que no se le alquilaba abogado prácticamente en ningún sitio. Digo, bueno, pues tendré que decir que soy contador. Voy a donde una persona que tiene un apartamentito cerca de la UAS y me le identifico como contador. Me abre la puerta, él se me identifica como abogado, el dueño del apartamentito, me abre las puertas y le alquilo en mi condición de contador. Pero a los 15, 20 días se aperturan las clases y cuando voy al aula a dar clases, me encuentro con la persona, apellido Rodríguez, me encuentro con la persona que es alumno mío. Nos quedamos mirándonos los dos, no pudimos decir nada porque ni él era abogado, ni yo contador. Y tuve ese apartamentito por muchos, muchos años, siempre cumpliéndolo. Desde luego, el avance del derecho y de la profesión y de los tiempos pues, ha implicado el que no hayan esos sesgos. Esas son de las cosas que se han ido superando. Ciertamente es lo que nosotros queremos, reivindicar la tradición de ese profesional del derecho, que hoy por hoy es el encargado de darle ese ideal, ese tránsito
casi de la prehistoria para hablar de sociedad, el fin último del derecho, que es la armonía social, la vida en sociedad de manera pacífica, armónica, solamente con la interpretación, con el acceso, con la administración de justicia. Y eso es al abogado que lo canaliza. Y por eso es penoso, es lamentable que por los intereses de grupos y de naturaleza inicialmente política, que están detrás de, no solamente del colegio, de estos gremios, pues lo mantengan en alguna forma semi-secuestrado y acontezca lo que me ha pasado, que en los 2 años y tanto que tengo ya al frente del gremio, no hemos manejado los recursos, salvo lo que entran por la caja en el día a día, pero los recursos provenientes, no del presupuesto, sino de lo que pagan los abogados y que se canaliza vía institucional por la Procuraduría, por la Tesorería Nacional, más de 200 y tanto, sobre los 250 millones de pesos que lo necesitan los abogados para los temas sociales, están ahí frisados, porque no ha habido forma, una lucha entre hermanos, no hay conciencia de clase, y hemos tenido prácticamente con las uñas que sortear los problemas el día a día de este gremio que tiene tantas responsabilidades a la hora de vigilar, de velar por el ejercicio profesional del derecho, la habilitación de los nuevos profesionales del derecho para que puedan ejercerlo, los carnés que estén al día, las certificaciones, toda la responsabilidad de esta profesión, que te reitero, es la que le da expresión jurídica a todo el quehacer financiero de la República Dominicana, para un contrato a la vida en sociedad, amén de los bienes jurídicos que tutela o que se encarga un abogado de encaminar, como es el honor, la honra, la libertad. O sea, los bienes jurídicos más altos, el patrimonio, la familia. Son intangibles. Son los intereses que conjuga, que atesora un abogado a nivel de representatividad. Entonces esas son de las cosas que están en juego y no hay esa conciencia. Por eso siempre vamos a hacer un llamado a la unidad nacional, que se entienda que debemos estar como un solo hombre, porque son muchos los vejámenes a que se nos someten, porque además somos los profesionales más desunidos que hay, lamentablemente. Es como algo inherente a la misma profesión, no sé si a la parte cultural de la República Dominicana, pero tenemos ese inconveniente, que son las cosas que ojalá podamos nosotros superar y entender eso para hacer todos estos reclamos, de que se nos tenga un espacio no de privilegio, un espacio cónsono con la labor que estamos a la hora que vamos a tributar, que vamos a la jurisdicción inmobiliaria, que vamos a ese ideal que se llama, y que es derecho fundamental, que se llama acceso a la justicia. Yo creo que sí, que son todas las cosas que nosotros tenemos que lograr. Tenemos que tener un gremio que tenga ese fundamento, que le interese proyectar ese escenario para más de 85,000 abogados que hay en la República Dominicana que están inscritos, puedan ser objeto de esa, si no distinción, de ese reconocimiento, porque solo hay presupuesto general del Estado, con la labor, con el seguimiento que hace el abogado para la inversión extranjera, para los contratos, para la paz pública, para la armonía social, para la vida en sociedad. El impacto del abogado y el rol que juega es indiscutible, pero creo que hay un tema también importante en eso mismo que planteas, es que el mismo gremio tiene que tomar conciencia de su valor y actuar en consecuencia de esto. Cuando te presentaba decía que reunía 3 características: el abogado por pasión, lo que tiene que ver con la representación gremial, y tercero, pues lo que es ya la parte que tiene con la producción y la investigación literaria, que ha ido por los diferentes formatos. ¿Recuerdas unos CD que tenías? Aún los conservo, de los que... el abogado virtual. El abogado virtual. En varias versiones, sí. Ciertamente en los 36 años impartiendo docencia, yo pues también coordino, que es el área que he venido cultivando ya en los últimos años, una maestrías en diversos temas y también concluyendo una parte doctoral, pero sobre todo en la parte de derecho público. Y eso me ha llevado también a producir alrededor de 30 obras de derecho, que son libros de textos en la universidad. Estamos actualizando, estamos mejorando y vamos a seguir dándole eso al país. Como estoy en el colegio, no era de esperarse otra cosa. Totalmente. De que empecemos a proyectar. Coherencia y congruencia. De que empecemos a proyectar. Aquí hay ahora mismo un problema y que para mí es uno de los grandes temas que tenemos que abordar como abogados de cara a esa colectividad que necesita actualizarse. Y tenemos una escuela, hemos hecho una gran labor. Vamos a presentar una rendición de cuentas en estos días, porque además me la han pedido algunos abogados y es muy positivo
que eso fluya. Algunos abogados que tienen todo el derecho y vamos a presentar en los próximos días una rendición de cuentas, no solamente del manejo de los escasos recursos que hemos manejado, que hemos tenido, a los que hemos tenido disponibilidad, sino también de unos códigos que hicimos, unos programas de conocimiento, de socialización en toda la geografía nacional para los abogados, con las limitaciones de que son recursos que yo he tenido que hacer un amigo maratón, pedir, y hay muchos casos que no nos dan y hemos tenido que sacrificarnos. Este es el Código Procesal Penal. Hablemos de este nuevo Código Procesal Nuevo, pero también penal. hay un nuevo Código Penal que hicimos un trabajo similar. Tenemos el mismo trabajo y lo tenemos en curso, repartimos miles de ejemplares, ya limitado, tenemos que buscar más. Nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana. Tú sabes que hubo un cambio y que esto entró automáticamente a ejercer todo su imperio, luego que el Tribunal Constitucional lo declarara y que el inconstitucional y que el Congreso después de un año, que era la fecha que tenía diferida para los fines, pues se encargó de concretar. Eso es positivo, que el Constitucional haga el planteamiento y le dé diferidamente al Congreso pues un tiempo para que mejore y para que se pueda discutir, y eso pasó con... Desde esa mirada analítica, jurídica, hablemos de los avances que significa este nuevo Código Procesal Penal y de la misma manera, ¿cuáles serían esos aspectos que desde tu mirada como jurista no alcanzamos la mejor calificación? Mira, un código es una hipótesis de trabajo. Un código se perfecciona, mejora en la medida que lo vaya asimilando la sociedad y de igual forma vaya generando los cambios y vaya estando a tono con esas disposiciones, vaya entronizándola y vaya trabajándola, vaya desarrollándola. Por eso los códigos, como las leyes, tienen que responder a esa dinámica, de ir atesorando, de ir vinculándose a las realidades que el día a día te vaya verificando. Este código, que es del año 2002 en principio, posteriormente en el 2004 es cuando entra en vigencia, tiene ya 20 y tantos años, el único de los códigos napoleónicos que se ha cambiado. Después penal, bueno, y el penal ahora recientemente, que va a entrar en vigencia ya para el mes de agosto de este año. Sí. Le dieron un año de vacaciones judiciales. Y por eso estamos abocados como colegio de abogados pues a generar esa sinergia de conocimiento, de interactividad con los abogados, para que puedan tener acceso al trabajo y para que puedan estar preparados en lo que son las labores que tienen que concretar a partir de estas buenas nuevas, de tanto ese código como este, que es el que hay que aperturarse con más detenimiento, con más rapidez, con más eficiencia, porque este está en vigencia. Entonces él mismo vino a recoger cambios que se le hicieran ya en la ley 1015, en el 2015, donde se hizo una primera gran reforma. Ahora se acentúan algunos de esos cambios que fueron declarados inconstitucionales por vicio de forma, que hacían insalvable la reforma completa, se incorporan, se dejan mucho como estaban, y se acentúan otros, se mejoran otros, y se aprovecha ni siquiera la experiencia comparada, sino el día a día de la República Dominicana para una serie de temas que eran falencias y que tenían inconvenientes. ¿Tales como? No es la panacea, no es la solución a los problemas de la política criminal del Estado. ¿Tales como? Porque el código no está para prevenir, el código no está para prevenir, el código es una hipótesis de trabajo que se activa ante la comisión del hecho. La prevención de la delincuencia es otra. Corresponde a, ni siquiera a otras instancias, a otras causales, que son las que tú tienes que levantar. No obstante, tanto este código como el penal, que deben trabajar en mancuerna, que son temas, instrumentos de política criminal, la función que le acuerda la doctrina en esas disquisiciones es la prevención general negativa, que más que todo lo que se aterriza es triste y exclusivamente al disuasivo que causan estos códigos a la hora de tú desterrar, de tú apartar la impunidad. El disuasivo, el zarandeo, la pena, el seguimiento, las cárceles, la familia, cómo esto impacta y cómo la sociedad tiene que verse en ese espejo. Mira lo que le pasó a este por hacer lo incorrecto. Ese es el único grado de prevención que tiene. Entonces este código tiene muchos temas que vinieron a aclararse, a darle uniformidad. Por ejemplo, hay algo trascendente, que es una guía de determinación de la pena imponible. Tiene también algunos inconvenientes que vienen de la mano con el mismo Código Penal, que es la inflación punitiva. Pero eso no es tanto del procesal penal, sino del penal, pero son inconvenientes que este hace acopio y que apertura en este tema. Pero, por ejemplo, la determinación para la pena es darle uniformidad, universalizar internamente un lenguaje
que con pautas, con criterios claros, le permita a los jueces apartarse un poquito más de lo que es esa tradicional íntima convicción a la hora de uno u otro aspecto. Entonces eso hay que irlo desarrollando. El tema de la duración máxima del proceso, a 4 años, lo deja, tiene ya aspectos más que te permiten con mayor precisión. Se corrigieron mucho de los escenarios, de los espacios. Nosotros aquí en el trabajo que hacemos, servimos, por eso no es el código solamente. Fíjate que es una edición VIP. Es una edición VIP porque más que el articulado del código, tiene las jurisprudencias en materia penal que quedarían vigentes, pero tiene también, además, un escrito del contexto que desarrollo yo aquí en el código. Tiene un escrito también de quirúrgico, pero de un valor incalculable, que para mí es la principal cultora de todo este proceso, la magistrada Giselle Méndez. Para mí que es la que más conoce el tema porque es una apasionada, un profesional altamente experimentado, calificado. Tiene también de un profesional que es un maestro, es un profesor de todos estos temas, Francisco Manzano, y también la visión de la policía a partir de un cientista que no solamente es investigador, que ha estado involucrado, que es el coronel Isaías Tamares, que también sirve la visión como política criminal del tema policial. Creo que esto aquí enriquece toda esta mirada. Pero, por ejemplo, y te hago la pregunta para aquellos que no son abogados y cuestionan, en este nuevo Código Procesal Penal es que está la figura de la delación, la cooperación con la justicia. Mira, el otro dejaba algunos aspectos, pero ahora le da mayor certidumbre, ciertamente. Entonces, a la luz de los casos obtenidos... Aclara, le da vigencia. Y ahora te pedimos que también nos aclares tú. Muchas personas entienden que esa figura jurídica, lejos de aportar, lo que sucede para algunos es que complica la situación. Ejemplo, la persona dice, le ahorra, vamos al espíritu, cuando una persona hace una delación o una cooperación es para agilizar el proceso. Pero en algunas aplicaciones lo que se hace es una exoneración de responsabilidades. No es un tema de acelerar el proceso, de simplificar el proceso. Cuando digo breve no es por el tiempo, sino que hace más dinámico. Porque le más dinámico y le da mayores garantías al Ministerio Público para dentro de un marco de la denominada llamada imputación objetiva, lo que pueda demostrar, te sirva como pie de amigo esos testimonios, esas entregas de esas personas que han servido para esa delación y una vez lo hagan, entonces tú fluir más y garantizar eventualmente otras condenas. Pero al final, ¿qué es delación o exoneración? Mira, hay algo que es bueno que se tenga pendiente. Las delaciones premiadas no tendrían cuestionamiento si en la República Dominicana se implementara, se aplicara, que hay una reticencia enorme, terrible, la ley 322-22, la ley de extinción de dominio. Esta es una ley que ya de aprobada con 1 año de vacaciones judiciales, tiene más de 2 años y no hay forma de que la ley se implemente. ¿Por qué esta ley no se implementa? Porque poco importa cualquier acuerdo de delación premiada, lo que te va a servir es para el tema de prisión suspendida, de que te imputen, no te imputen, pero poco importa porque los dineros que sean frutos de la corrupción, que sean frutos de cualquier delito, del lavado de activos, siempre van a quedar bajo el escarnio, bajo la posibilidad de ser incautados en virtud de esa ley. Como de hecho es así en la actualidad. Que no la implementen, que no quieran implementarla es una cosa. Pero una vez implementarla, esas fortunas no están a salvo. Pero además, que es un tema que habrá que configurarlo, habrá que darle sentido doctrinar, sentido jurisprudencial en algún momento, es que esos acuerdos que se hacen en esta virtud de delaciones premiadas no entran o no pudieran entrar, eso habría que discutirlo, no te lo voy a decir de manera categórica, no te voy a decir que tenga verdad absoluta, pero donde no hay una penalidad, no podemos hablar del no bis in idem, o sea, eventualmente pudieran hasta ser perseguidos de nuevo. No bis in idem es que nadie puede ser juzgado 2 veces por entonces, ¿hasta dónde es un juzgamiento donde no se ha considerado todo el proceso como se hace en muchos casos? 5 años, prisión suspendida, bueno, ahí hubo una condena. Pero donde no hay condena, entonces eso habrá en su momento que revisarlo y que estudiarlo. Pero sobre todo la ley de extinción de dominio. Esas son discusiones que más que a nosotros como juristas
le quedarán a la hora de interpretar, de ver cada caso en su momento, en su contexto, las medidas cautelares que pesaron, si operó alguna pena, pero en esos casos que no se den, esos serán temas que estarán por analizarse, por discutirse posteriormente. Pero la clave es la ley de extinción de dominio, porque es una figura, es una herramienta que viene a dársele mayor certidumbre ahora en el código, pero es una figura muy positiva porque le permite a ese Ministerio Público con falta de logística, con falta de recursos, exhibir algunos resultados. Hay un sinnúmero de casos que se van a caer por tecnicismo. ¿Cómo tú me dices a mí que tú en 4 años vas a poder resolver en todas las instancias un caso que tenga más de 10.000 páginas, más de 12.000 páginas, que tenga 3.000 y tantos pretensiones probatorias, que tenga 60 y tantos imputados, como el caso de Jean Alain? Es un caso Sí. que habrá que hacer magia en los tribunales para que no supere ese tiempo que estaría ya por agotarse, si es que no se ha agotado. Me parece que sí, que ya van los 4 años. Entonces, todas esas cosas habrá que considerarlas. Entonces, eso se le da al Ministerio Público eficiencia, efectividad, por lo menos en presentar resultados que son positivos a nivel de condenas. Ya ha sido una tradición el tema de ponerle nombres a los casos. Y de hecho, creo que fue el Tribunal Constitucional, perdón, sí, el Constitucional, ¿cierto?, que validó o opinó en este sentido el no uso de epítetos para identificar casos. Caso Cobra, el universo marino, el Bueno, sistema pero marino. no es un epíteto, O sea, no. la mención de un animal. No, pero ejemplo, o sea, pero ya quiero es su mirada, ¿usted entiende o su opinión? ¿Entiende usted que es correcto independientemente de que exista, no? Sino, por ejemplo, el caso Cobra, el caso Calamar, el caso Medusa, el caso Pulpo, y aquellas versiones que van reload 2.0, 2.1. Mira, yo no le veía esa trascendencia, ni siquiera para que se expresara sobre el particular el Tribunal Constitucional. No es un tema propio de República Dominicana, se trabaja en la cooperación internacional, hay muchos que por un tema de logística, de inteligencia, le dan esa denominación, y yo no le veía ninguna trascendencia, ni problema, ni veo cuál es la afectación de esa denominación que lo hace hasta en el orden mediático, porque tú dices, bueno, pero eso debería ser extensivo también a los alias que le ponen a las personas. Los apodos, exacto. Come gente, la quema, y así sucesivamente, que también pudieran responder a esa lógica y que serían objeto también de ese derecho. Sobre esa parte pues no se expresó, habrá que ver si la ratio decidendi, si los fundamentos del Tribunal Constitucional alcanzan eso también. No obstante eso, que yo no le vi ni le veo esa trascendencia, si hay como lo hay una sentencia del Tribunal Constitucional, pues lo propio, por un tema de institucionalidad, al margen de que podamos entender que tienen o no razón, el Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional, y como tal, entonces no veo mayores inconvenientes. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué pudiera explicar? Yo entiendo ya su parte personal de que no le ves la trascendencia o el impacto. Pero en este caso, pero ya se mantiene debe la costumbre de hacerlo de esa manera. Yo creo que el Ministerio Público debe asumir institucionalmente, al margen de que pudiera estar o no de acuerdo, como es la manifestación que se verifica, porque si lo sigue haciendo es porque, y hacerlo extensivo también a las personas, que no le pongan que es propio de todos los países. Cabra, Juan Pérez la Cabra. Porque es un tema que muchas veces no es ni siquiera el Ministerio Público. No, pero está dentro de la capacidad inventiva hasta de la... Trajano, es que en el caso de la persona vamos a decir que el epíteto sería un apodo, pero ya en el caso específico de casos que son llevados por el Ministerio Público, denominarlo Cobra 2.0, o sea, Cobra 2.0. Pero los medios de comunicación también le dan denominaciones para un... Pero es que si viene del Ministerio Público... pero hasta sin venir del Ministerio Público. No, porque no creo que la prensa o los medios de comunicación denominen un caso. Por ejemplo... La denominación de barrilito, ¿quién es que la ha dado? Es el Tribunal Constitucional. Te dan muchas denominaciones para yo significar o representar. Eso yo no le veo ningún problema, como los alias del que entienden que es delincuente, que muchas veces para darle esa connotación lo hacen, que pudiera ser también violatorio, bajo la lógica del tribunal. Yo no cuestiono lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, ese es su fuero, esa es su facultad, ese es el máximo, ese es el último intérprete de la Constitución. Claro. Por eso estimo, sin las consideraciones propias, decir, porque reitero, hasta la prensa da muchas denominaciones que entienden ellos en innumerables casos.
Pero ya ahora, concretamente, no lo de la prensa, porque lo que lo está haciendo es enfocado al Ministerio Público. Claro. Si quiere ponerle nombre, que lo ponga que lo haga la prensa. Pero en el caso del Ministerio Público, yo creo que sí, que debe abstenerse en cumplimiento de la institucionalidad y de una sentencia que constituye un precedente vinculante para todos los poderes del Estado. Rano, voy a retomar algo que decías al principio. Existen en República Dominicana 85.000 abogados, aproximadamente. Bueno, por lo menos están 85.000 y algo, porque va creciendo, por lo menos están registrados. No es que necesariamente, hay que decir que esta es la segunda profesión de quien tiene una profesión de predilección, esta es la segunda. Hay personas que son muchos que no lo ejercen, hay otros hay que depurar algunos aspectos propios del mismo padrón de abogados que pudieran ir muriendo. No es una cantidad significativa. Pero más o menos ronda, pero anda por ahí. Hay otros que no se han inscrito porque, como te digo, la segunda profesión no le interesa. Pero igual los que se inscriben no pueden ejercer, ¿o no? O por lo menos subir los sí, tribunales. los que se inscriben sí estarían ¿Y los habilitados. No estarían incumpliendo con las leyes, porque hay que estar habilitados en función de la ley 3-19. Entonces, en este sentido, quiero irme esa cantidad y vamos a hacer una extensión, el aspecto preparación y adecuación para el ejercicio profesional de los nuevos tiempos. Y hago la pregunta desde dos perspectivas. Primero, como abogado en ejercicio, y segundo, como docente universitario por años. ¿Cómo evalúas la calidad de lo que está saliendo? Muy mala, porque hay un problema sistémico. No es del Colegio de Abogados, no son de las universidades, en principio. Es una responsabilidad, yo entiendo, compartida. Viene desde los cimientos, desde la base, la educación. Responsabilidad compartida. O sea, cuando hablamos de responsabilidad, no vamos a repartir culpas. Porque es el sistema, el mismo Ministerio de Educación, la misma educación, te lo dicen la percepción a nivel internacional, te lo dicen las mediciones, de cuál es el sitiar que nosotros tenemos a nivel de la educación pública, de la educación en los colegios. Entonces es un problema que viene desde las aulas y que también aparece en las diferentes universidades. Las universidades tienen que abocarse ahora mismo a estar acorde con las nuevas realidades, con los nuevos tiempos, de los cambios que se experimentan a nivel de las ciencias jurídicas. Aquí se está trabajando todavía con los hermanos Mazó, que tienen más de 2 siglos, sí. Con René David. Entonces hay que los pensum. Perdón, vamos a pedir que te enfoquen a ti, porque van a pensar que yo soy ventrílocua. Entonces vamos a seguir enfocando acá. Bueno, hay que pensar en los pensum. Hay que pensar en los pensum que tienen que ser remozados, que tienen que ser mejorados. El derecho administrativo, que era una materia de poca monta, de poca importancia, hoy no. Hoy es la puerta de entrada de esa relación desigual entre el Estado y los ciudadanos. Hoy es el derecho que maneja mayores intereses. Sí. Entonces tiene que haber un administrativo 1, 2 y hasta un procesal administrativo. Las universidades lo que tienen es acaso administrativo, el derecho constitucional, que era una visión politológica la que Totalmente. Había desde el punto de vista de la organización y estructuración del poder político. Ya no. Ya tiene una coherencia firme, una conexión con el derecho ordinario a nivel de los derechos fundamentales y otros ámbitos propios del neoconstitucionalismo que imponen que tú tengas entonces que tener un derecho procesal constitucional. Constitucional 1 y 2, eso por lo menos sí ha estado en la mayoría, pero derecho procesal constitucional. Sí. Que tú tengas que ahondar, que tú tengas que trabajar en esos pensos. Entonces hay un problema que hay que mejorarlo desde la educación base. Mira que han desaparecido la moral y cívica. Mira que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución hace mandatorio que se enseñe la Constitución y no ha habido forma. Nosotros como colegio tuvimos ganancia de un amparo. ¿Y qué hizo el ministro en ese momento? Rector de una universidad, incluso con mucha tradición en el ámbito de educación, lo que hizo fue que llevó el caso al Tribunal Constitucional y no le dio la continuidad ni el seguimiento. O sea, una lucha hasta para un tema que es fundamental para el conocimiento y el seguimiento. Sin poner nombres, porque no es la motivación ni el interés, hagamos un análisis en cuanto a eso que mencionabas del tema de la profundidad, la adecuación y la calidad de egresados. Universidades tradicionales de asistencia diaria, 5 días a la semana, a universidades que tienen planes propios de algunos la virtualidad, otros de un día a la semana. Mira, es que la realidad ha cambiado significativamente. Digo significativamente
para que tú no parezcas ventríloco de nuevo, yo creo que sí, que tienen que despertar y generar el cambio. Ciertamente hay un cambio de paradigma a nivel de la educación, prácticamente en todos los niveles. La inteligencia artificial nos ha transportado en apariencia al futuro. Digo en apariencia al futuro porque no es al futuro. Nos ha transportado a lo que parecería el futuro, pero que en realidad es el presente. Con el inconveniente de que no hay caminos recorridos, de que no hay experiencias aprendidas, sino que esto llegó y eso tiene entonces un efecto, una implosión, un efecto exponencial sobre todo el ámbito de la vida en sociedad, del día a día, trascendentalmente en la educación. Entonces ya hay otro mecanismo del estudio, yo por eso no te voy a hablar de la virtualización, es tanto un esquema, un sistema tan válido como el otro. Yo creo que eso hay que darle un enfoque híbrido, un tratamiento híbrido a uno y a otro, y aprovechar las buenas nuevas. Eso es lo que te facilita, eso es lo que te da otras condiciones de dificultades que teníamos nosotros anteriormente cuando estudiamos. Yo recuerdo que te daban cuadros franceses, porque la mayoría de los textos eran franceses. Nosotros pertenecemos a la tradición romano-germánica y directamente los códigos franceses, los códigos napoleónicos. Ya no tienen ese problema, ya la inteligencia artificial le simplifica, le da pues una visión diferenciada, ya es más el tiempo, entonces ciertamente no hay que ir tanto a las aulas. Por eso yo creo que el presente está en la virtualidad, en la sincronía, en el seguimiento a todos esos temas que puedan estar involucrados constante y permanentemente con toda esa temática. En béisbol se utiliza mucho de que se habla de ese jugador de las 5 herramientas, el que tiene velocidad, el que tiene defensa, el que, bueno, y una serie de condiciones. Si tuvieras que elegir esas 5 características, esas 5 herramientas para un jugador, para un abogado, ¿cuáles serían? Esas 5 competencias básicas. El estudio, el trabajo, la ética, la honestidad. Por eso yo he dicho que el mejor negocio es quedar bien, es lo que te va a multiplicar la clientela, la actualización constante. Súper. Y por qué no, pues también la proyección, la promoción, son herramientas válidas y por demás necesarias. El marketing, el venderte que es consecuencia de esa parte la preparación, la formación, la actualización, y el mejor negocio que es quedar bien. Eso es lo que va a multiplicar tu fama, tu trayectoria. Ser impecable con la palabra. Gracias, Trajano, y gracias de verdad por este regalo de este nuevo Código Procesal Penal, que de verdad que lo voy a leer y disfrutarlo. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Será mañana cuando nos reencontremos en este su espacio, el Tribunal de la Tarde.